gracia del Señor, de su misericordia. Hay algo que quizá nosotros no podemos entender, pero Dios en su misericordia nos ayuda a cada momento y en cada momento que se nos permite incluso respirar, nosotros debemos de saber que es por la pura misericordia de Dios. Yo estaba pensando un día de esto que, estuve un poco enfermo, ¿verdad? Y entonces tuve que estar platicando ahí con unos médicos. Y entre estas pláticas con los médicos, me doy cuenta de que nosotros necesitamos como personas, necesitamos tener un equilibrio tan perfecto. Oigan la palabra, un equilibrio tan perfecto para no caer en cama postrados, sin fuerza, con fiebre, con vómito, con diarrea o con cualquier enfermedad. Necesitamos una cantidad de líquidos, necesitamos una cantidad de moléculas, de electrolitos, necesitamos una cantidad de células, necesitamos aminoácidos, necesitamos vitaminas. Y en esos exámenes que hoy se mandan, que te vamos a mandar exámenes de vitamina para ver que si la vitamina B está bien, si la D está bien. Y los médicos dicen que un déficit vitamínico te puede llevar a una enfermedad muy seria. Entonces yo meditaba en estas cosas. Siempre les recuerdo, es bueno meditar. Nosotros tenemos que ser personas cristianos que meditemos en las cosas, que razonemos. Y hoy vamos a ver la importancia de la meditación y el razonamiento, porque vamos a estudiar un poco acerca del hijo pródigo, de la parábola del hijo pródigo. Entonces yo decía, esto es difícil. Aún vivir en esta tierra, esto está difícil. Tiene que haber algo que nos esté sosteniendo de una forma milagrosa para que un mosquito que nos pique no nos mande a cama. Para que un virus que alguien tiene no se me pase a mí y me mande a cama. Y entonces ahí es donde meditemos nosotros, que por la misericordia del Señor nosotros no hemos sido consumidos. Amén. Mis queridas personas, mis queridos hermanos, hoy vamos a hablar acerca de un tema de tanta gracia, de tanta misericordia. Le hemos titulado El amor de Dios por los perdidos. El amor de Dios por los perdidos. Sin embargo, vamos a hacer un estudio de 3 parábolas que se encuentran en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, cuyo significado es muy similar. Y vamos a estudiar estas parábolas. Primero vamos a estudiar la parábola de la oveja perdida junto con la parábola de la moneda perdida, y de manera de ilustración y aplicación vamos a hacerlo con la parábola del hijo pródigo o el hijo perdido. Vamos a estudiar estas 3 parábolas y la verdad que nos vamos a dar cuenta que cada uno de nosotros vamos a reflejar tanto una oveja perdida, o vamos a reflejar tanto una moneda perdida, o vamos a reflejar tanto un hijo pródigo o un hijo perdido. Y vamos a ver lo que Dios hace en su infinito amor. Vamos a darnos cuenta de cuánto nos ama Dios y de cómo manifiesta su amor. Vamos a hacer una lectura. Vámonos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 15. Vamos a leer primero del versículo 1 al versículo 10, para que vayamos comprendiendo un poco mejor lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hacer una predicación de tipo expositiva. Vamos a ir ahí versículo tras versículo y vamos a darnos cuenta de las riquezas que Dios tiene para nosotros. Dice la Escritura, Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él, Jesús, les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso,
Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gócense conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, estas son 10 monedas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gócense conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. Amado Padre, en esta mañana, Señor, queremos aún más rogarte, Señor, rogarte, Dios, de esa misericordia. Amado Padre, por favor, Señor, derrama de tu Espíritu Santo entre nosotros, Señor. Derrama de tu gracia, Señor. Manifiesta tu amor entre nosotros, Dios, y enséñanos hoy, Padre, por favor. Enséñanos hoy acerca de ese gran amor tuyo, Señor. Enséñanos cómo, viéndonos perdidos, sales al encuentro de nosotros en una condición perdida. Muéstranos cómo diligentemente nos buscas a los pecadores y buscas por un lado y por otro, Señor, hasta encontrarnos, Dios. Padre, yo te ruego que hoy en tu misericordia traigas a una oveja perdida, a una moneda perdida o a un hijo pródigo, Señor. Atráenos, Dios, y revélanos tu amor, Padre. Revélanos a Cristo Jesús. Y te lo rogamos, Señor, que el Espíritu Santo sea quien esté con nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si nosotros vemos cuál es el testimonio de cada verdadero cristiano, tanto en la historia del cristianismo como entre nosotros mismos, si nosotros vemos el testimonio, nos vamos a dar cuenta de que en la vida o en ese testimonio hay un antes y hay un después. Cada persona va a decir y va a reconocer con sinceridad que tuvo una vida y que en esa vida estaba perdido o estaba perdida. No importa si la persona era moralista, no importa si la persona era evangélica, era católica, era testigo, no importa la religión que profesaba. Esa persona va a dar testimonio de que aún estando en una religión estaba perdido, perdida. Y luego se va a dar cuenta de que hubo un momento en su vida, y esto se le llama un punto de inflexión. Hubo un momento en su vida el cual se tornó, se cambió, se transformó su mundo. Y que las cosas que antes veía normal, que eran las cosas de este mundo, ahora se le hicieron extrañas. Y las cosas que antes le eran extrañas, que son las cosas del reino de Dios espirituales, ahora se vinieron a ser normal para esa persona. Y que a partir de ese punto en adelante, esa persona dice: me parece como que yo haya nacido de nuevo. Me parece como que yo tuve una segunda oportunidad. Como que yo estaba muerto y luego fui resucitado. Amén. Este es un testimonio que si usted no lo puede dar, un testimonio que si usted no puede identificar en su vida, cuando recibió una convicción profunda de sus pecados, cuando usted se quebrantó profundamente en un dolor amargo por los pecados que usted ha causado en contra de Dios, un Dios santo, un Padre tan amoroso, tan misericordioso. Y si usted no se da cuenta que a partir de ahí algo cambió en su vida y ahora lo que nosotros conocemos, hay una vida en santidad, una vida en amor a Dios, una vida en entrega, un nuevo pensamiento. Si usted no reconoce eso, entonces es necesario que hoy meditemos en esta palabra, porque vamos a ver en el contexto que una oveja está perdida, pero es encontrada, que una moneda está perdida, pero también es encontrada, y que un hijo pródigo retorna a su padre en arrepentimiento verdadero. ¿Amén? Entonces miren, en estas parábolas nosotros tenemos
4 principios básicamente. En las 3 parábolas hay 4 principios. Primero, nosotros vamos a observar de que hay una condición. Y hay una condición de algo o de alguien que está perdido. Es lo primero que vamos a observar. Una condición de perdido. Segundo, vamos a observar el amor que Dios tiene al tomar la iniciativa e ir a buscar lo que está perdido. En la oveja, fue el pastor quien fue a buscar la oveja. La oveja estaba perdida, estaba extraviada. En la dracma o la moneda que estaba perdida, esa moneda no iba a retornar sola a su monedero. Tuvo que prender la luz y comenzar a subir todas las cosas, las camas, etcétera, hasta buscarla, hasta encontrarla. Y vamos a ver luego en lo que sucede con el hijo pródigo, el amor que el padre tiene, que está esperando tanto a que su hijo regrese, que cuando lo ve de largo, sale el padre al encuentro de este con tanto amor y con tanto gozo. Lo tercero que vamos a observar aquí es ese gozo, el gozo que Dios tiene al encontrar a un perdido. Porque la Escritura dice que hay gozo, hay mucho gozo en el cielo delante de los ángeles de Dios. Y si hay gozo en el cielo por un pecador que se vuelve a Dios, la iglesia también se goza. Amén. Porque este es el gozo que Dios tiene. Eso me quiere decir a mí que Dios tiene buena voluntad. Por eso cuando el Señor Jesucristo nació, aquellos ángeles gritaron, exclamaron y dijeron, ¿qué cosa dijeron? Paz y buena voluntad para los hombres. Paz para nosotros y buena voluntad de parte de Dios al darnos el mayor regalo de la historia, a Jesucristo su Hijo. Amén. Pero lo cuarto que vamos a observar aquí es la condición del retorno. Dios hace todas estas cosas, pero hay una condición. Y esto se llama la responsabilidad del hombre, la responsabilidad de la mujer. La condición del retorno lo dice explícitamente. ¿Cuál es? Arrepentimiento. Sin un verdadero arrepentimiento, nadie va a poder volverse a Dios de una manera genuina. Y por eso que la gracia de Dios nos ilumine en esta mañana. Dios muestra su amor para con los pecadores que están perdidos al hacer todo lo que esté en sus manos. ¿Para qué? Para encontrarlos. Y una vez que los encuentra, por lo tanto, el Señor se goza y se goza en gran manera. Entonces, vamos a ver primero estos principios. Vamos a ir primero identificando. Después lo vamos a ilustrar con la parábola del hijo pródigo para hacerlo de manera de aplicación. Pero vamos a ver primero, lo primero que encontramos entonces aquí es la condición perdida del pecador. El ser humano está en una condición perdida. Y vamos a leer el versículo 1. Oigamos, vamos a ir versículo a versículo. Lucas 15, versículo 1. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿A quién se estaban acercando en este momento? Al Señor Jesucristo, al Maestro, al Hijo de Dios, a Jesús, a nuestro Señor. No fue a Pablo ni a Pedro, se estuvieron acercando al Maestro. Se acercaron a Jesús, pero ¿qué personas se estuvieron acercando al Señor Jesucristo? Los pecadores. Los religiosos fariseos le llamaban a ellos los publicanos, las rameras, los pecadores. Así le llamaban con ese término. Si nosotros vemos anteriormente en el capítulo 14, en el versículo 21, la manera en cómo el Señor está invitando a la gran cena, le dice, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá, oigan a quiénes, a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. ¿Quiénes son estas personas? Estas son personas necesitadas. Estos son los pobres, pero no pobres económicamente, sino los pobres de espíritu. Los que realmente están en una bancarrota espiritual, que tienen una necesidad. Miren, el Señor Jesús lo dijo con esta sabiduría, que los sanos no tienen necesidad de médico, pero los enfermos sí. Cuando uno está sano, uno no necesita ir al médico, pero cuando uno está en una enfermedad,
Uno busca, uno corre una consulta médica para que éste le dé una prescripción y le haga un diagnóstico y éste se pueda sanar. Eso es tan importante que es necesario que nosotros identifiquemos que hay una necesidad en las personas cuando están perdidas. Y usted podrá decir en este momento, no, pero es que yo no me identifico con ni un publicano, ni con una ramera, ni con un gentil. Yo no me identifico con los pecadores. Bien, vamos a ver adelante. ¿Y qué vinieron a hacer? Dice, se acercaron para oírle. Pongan atención a esa palabra. Nosotros sabemos que el Hijo del Hombre vino, ¿a qué cosa? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero para que esto suceda, dice que las personas vinieron al Señor Jesucristo a oírle. Entonces, nos dice el apóstol Pablo en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bien hace usted hoy, por la gracia de Dios, en venir a apartar un tiempo en este día domingo que, por la gracia de Dios, en este país generalmente no trabajamos los días domingo, es una costumbre, pero para nosotros es el día del Señor, el día que nosotros cesamos nuestras actividades para reunirnos para Dios. Entonces, ¿qué pasa? Dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo que usted necesita oír no es el mensaje de un hombre. Usted necesita oír el mensaje de Dios. Amén. ¿Y dónde está el mensaje de Dios? En la Biblia, en la Santa Biblia que nosotros tenemos ya traducida a nuestro castellano. Gracias a Dios. Amén. Pero luego vemos en el versículo 2 el reproche de los fariseos religiosos. Dice, y los fariseos y los escribas, estos eran los religiosos, murmuraron diciendo, este Jesús a los pecadores recibe y con ellos comen. Miren qué mala actitud. Nosotros aquí vamos a pesar cuál es la actitud de Dios y cuál es la actitud de un fariseo hipócrita. Un fariseo hipócrita es una persona religiosa que profesa la fe cristiana pero no tiene amor de Dios en su corazón. Es una persona que cuando ve que un pecador se arrepiente, se quebranta de todo corazón y comienza a clamar, oh Señor, sé propicio a mí. Esa persona se cree superior a la otra. Esa persona se siente más santa que la otra. Esa persona comienza a decir, ¿cómo Dios puede perdonar a semejante borracho, drogadicto? ¿Cómo Dios puede perdonar a esta perversa? Y entonces no se da cuenta realmente que Dios no vino a perder, Dios no vino a condenar al mundo, sino que Dios vino a ¿qué? A salvar al mundo. Porque repito, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Y entonces aquí es donde el Señor abre con 3 parábolas. Y dice en el versículo 3, entonces Él, este es Jesús, les refirió esta parábola diciendo, miren, vamos a ver que en estas 3 parábolas, como hemos dicho, hay una intención de parte de Dios. Y la intención de parte de Dios que usted tiene que observar en estas parábolas es el amor que Dios tiene por los perdidos. Repito, el amor que Dios tiene por los perdidos. Hoy usted tiene que salir conociendo de acá que Dios le ama, que Dios le tiene misericordia, que Dios le tiene paciencia. Y como predicó mi hermano Daniel hace unos domingos atrás, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. En el Hijo tendremos vida eterna. Entonces, estas parábolas nos van a demostrar una condición perdida y es lo que tenemos que observar. El versículo 4 dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Aquí vemos que hay 100 ovejas, pero ese pastorcito comienza a contar sus ovejas para entrar al redil y va por la 97, 98, 99. Cuando iba a decir 100, no pudo contar la número 100.
Y comienza a estresarse y comienza a preocuparse, y comienza a preguntar, oye, ¿será que conté mal? Y comienza el conteo desde la primera, pero vuelve a quedarse en 99. En ese momento comienza a hacer algo y dice, una oveja se me ha perdido. Una oveja se me ha perdido. Y entonces mete 99 ovejas y las deja ahí guardadas en el redil, que queden ahí, pero él sale en busca de una sola oveja. Tiene que comprender esto. El pecador que no se ha arrepentido de sus pecados, sino se ha vuelto a Cristo, esta es una oveja perdida. Es una persona cuyo Dios y Padre, el Creador, como cantábamos, es este Dios que está manifestando su amor. Y la persona que ha pecado es porque se ha apartado, se ha alejado de Dios, se ha ido y se ha extraviado, o sea, está perdida. Pero vamos a ver en el versículo 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Aquí entonces encontramos la condición perdida de la oveja y la condición perdida de la moneda. Ahora, ¿cómo nosotros podemos aplicar esta parábola al ser humano? Porque estas parábolas el Señor las ocupa para ilustrarnos, para enseñarnos algo, tienen una verdad detrás. Y miren lo que dice Romanos 3. Romanos 3 en el versículo 9, el versículo 10 y luego el versículo 23. Esta es la condición perdida de toda la raza humana. Nosotros debemos de saber algo, que la Escritura dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? Hablando Pablo como judío de los gentiles, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, ¿qué cosa? Que todos están bajo pecado. Como está escrito, porque la Escritura testifica desde la antigüedad y la práctica cotidiana lo demuestra por evidencia. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. ¿Por qué razón no hay ni un solo justo? Porque todos han pecado en contra de Dios. El versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, por esto no hay ni un justo, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, mi querida persona, si usted quiere venir como un fariseo con justicia propia y le dice, Dios, yo nunca me he perdido, Dios, yo nunca me he extraviado, Señor, a mí me bautizaron desde la infancia y desde mi bautismo para acá, yo no he cometido ningún pecado, Señor, yo estoy limpio, yo no necesito volverme al redil porque yo nunca me he extraviado, Señor. Pongamos atención que la Escritura está diciendo de que todos nosotros hemos pecado como raza humana, como naturaleza humana, por tanto destituidos de esa gloria de Dios. Sin embargo, vamos a apelar a los pecados particulares. Dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. El Señor cargó en Cristo, el pecado de todos nosotros. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Ya vieron? La oveja perdida. Todos nosotros nos descarriamos como la oveja perdida de la parábola. Y cada uno de nosotros nos apartamos por nuestro camino. ¿Qué quiere decir esto? Dios es un rey. Amén. Dios es un gobernador. Dios es soberano. O sea, ¿qué quiere decir? De que como gobernador, como ley, como soberano, como legislador, Él pone las reglas del juego. Él nos crea a nosotros, Él nos da un mundo donde nosotros vamos a vivir y Él pone sus leyes. Y como Él es el rey, el soberano, nosotros somos los sujetos a obedecer la ley del soberano. ¿Amén? Pero ¿qué hemos hecho nosotros? Nos hemos rebelado. Y le hemos dicho al Señor en su propia cara, Señor, no me gustan tus leyes. No son para mí. Yo me voy a inventar mis propias leyes y yo voy a andar según mis propias leyes porque yo creo que soy más inteligente que vos. Eso es prácticamente lo que un pecador le dice al Señor en su cara.
¿Sabe por qué? Porque le dice, no me gustan tus leyes, yo me voy a regir conforme a mis propias leyes, porque a mí me va a ir mejor según mi propio camino. Y entonces en ese momento, eso se llama apostasía, en ese momento la persona le da la vuelta a Dios y es cuando se pierde. Pero usted puede hacer hincapié en pensar en toda la cantidad de pecados que usted ha cometido desde que tiene uso de razón. El más joven entre nosotros tiene uso de razón. Todos los pecados de comisión que ha cometido, o sea, todos esos pecados que ha hecho, que ha ejecutado, todas las malas palabras que ha dicho, todos los pecados de omisión, las cosas que debe hacer pero que no ha hecho, que son su responsabilidad pero no lo hace. Los pecados de la mente, los pecados de la lengua, los pecados de las obras. Todos los pecados abiertos y los pecados secretos. Recuerde todos aquellos pecados que se conocieron a la luz, como una borrachera, como una fornicación o un adulterio, un embarazo en un estado de fornicación. Recuerde todos esos pecados, un robo cuando lo descubrieron que estaba robando, una mentira cuando descubrieron que estaba mintiendo. Cuando la persona es iracunda, cuando tiene falta de dominio propio, cuando anda en pleitos, cuando anda en contienda, cuando anda en ira con las personas. ¿Recuerda todo eso en sus vidas? ¿Lo recuerda? Cuando comienza a ver toda la televisión y todo tipo de inmundicia que atrae la televisión, cuando tiene esas pláticas con los amigos de la juventud y comienzan a hacer chistes en doble sentido, todo eso, lo que está tanto externo, pero también todos aquellos pecados que solamente usted los reconoce en su corazón. Aquellos que nadie conoce, aquellos que mi esposa no lo sabe, pero yo sí lo sé. Aquellos que mis hijos no lo saben, pero yo sí lo sé. Aquellos que mi papá no me atrevo a decírselo porque él me va a castigar y no quiero decírselo. Todos aquellos pecados secretos que usted conoce, que ha cometido en toda su vida, eso hace de que usted sea una oveja perdida, una moneda perdida. Amén. Y a esto es a lo que se aplica. ¿Qué dice Isaías 59, 1, 2? Miren, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Queriendo decir, hasta el día de hoy, Dios tiene una mano extendida de misericordia para salvar al pecador perdido. Y Dios hasta el día de hoy presta atención a aquellas súplicas de un pecador arrepentido. Un pecador que viene a él diciéndole, Señor, por favor, ten misericordia de mí. Sin embargo, el versículo 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Cuál es el pecado, el problema aquí entonces? El problema aquí no está en Dios. Dios es amor, Dios nos ama, Dios es tardo para la ira y Dios quiere que nosotros seamos encontrados. Sin embargo, las iniquidades y los pecados, estos son los que causan división entre nosotros y Dios. No es que Dios se quiera dividir de nosotros, es que nosotros nos separamos, nos apartamos de Dios. Amén. Entonces, esta es la condición perdida que nosotros necesitamos recapacitar. Luego, vamos a ver ahora el amor de Dios al tomar la iniciativa. Versículo 4 dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y dice, va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y el versículo 8 también lo vuelve a decir, dice, y entonces si pierde una dracma no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Amén. ¿Ven esa palabra, esa pequeña palabra que dice busca con diligencia? Como con una linterna está buscando. Oiga, si usted está hoy aquí no es por pura coincidencia, Dios lo trajo. Dios lo trajo porque Dios le ama tanto que Dios lo está buscando a usted. Dios diligentemente lo está buscando. Cuando usted tiene un pensamiento de decir, sí, voy a ir a la iglesia. Y cuando usted tiene todas las oposiciones de este mundo, ese Satanás contra Dios. Dios lo está trayendo, Satanás está poniendo obstáculos y usted, que si es bien perezoso,
entonces dice, no voy a ir hoy, quizá voy a ir en la próxima. Tengo dolor de cabeza, no voy a ir. Me duele la cabeza o tengo fiebre, no voy a ir. Estoy cansado, no voy a ir. Tengo un trabajito, no voy a ir. Ayer me desvelé, no voy a ir. También la carne, el espíritu puede estar dispuesto, mas la carne esta no quiere hacerlo, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros pongamos atención, que es Dios quien toma la iniciativa. Y aquí está el gran amor. Es Dios quien sale a buscar. ¿Quién va a buscar? Dios. Ponga atención a esto. Si usted vino aquí, pero usted vino por la misericordia de Dios. Dios lo trajo a usted, créame. Pero ¿qué pasa? Dios encuentra, no solamente sale a buscar, pero Dios lo está buscando y Dios lo encuentra y Dios trae de regreso. Es Dios quien hace todas las cosas. ¿Cómo es que lo hace en realidad? En la vida real. Dios lo hace a través de la obra de la redención. Amén. Eso que nosotros conocemos como la obra de salvación. Miren, habíamos leído en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Aquí está el amor de Dios. En la obra de la salvación todo inicia en el corazón de Dios. A veces nosotros pues con el hermano Daniel, con el hermano Carlos, cuando platicamos nosotros hasta nos podemos poner a reír. ¿Cómo podemos pretender nosotros decir de que nosotros nos salvamos a nosotros mismos? Cuando nosotros no existíamos, Cristo ya había muerto en la cruz. Pero antes que Cristo muriese en la cruz, el plan ya había salido en el corazón de Dios. O sea, antes que nosotros fuésemos formados, ya Dios había tenido amor por nosotros. Amor, amén. Y ese amor en el tiempo se manifestó dando a su Hijo en la cruz para morir por el pecador. Eso es amor. Pero Dios, Hijo, Jesucristo, también forma parte de este plan. Filipenses 2, 5, 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, Dios se encarnó, Dios tomó una forma como nosotros, Dios se humilló. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No solamente Dios Padre nos ama con tanto amor, sino que el Hijo Jesucristo nos ama con tanto amor que Él no se aferró a su deidad, Él no se aferró a su divinidad, Él estuvo dispuesto a humillarse, hasta humillarse por nosotros los pecadores. Y dice la Escritura, hasta morir en una cruz. Amén. Pero Dios Espíritu Santo, vamos a leer en Juan 16, 13 y 8, también Dios Espíritu Santo forma parte de este plan de la salvación. Dice la Escritura, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y el versículo 8 dice, y cuando Él venga, esto es el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea que aunque Dios Padre haya ideado el plan y haya enviado al Hijo, y aunque el Hijo haya venido a morir en una cruz, si el Espíritu Santo hubiese dicho, yo no voy a ir, yo no voy a ir a hacer nada con esas personas porque son unos pecadores y se merecen el infierno. Si el Espíritu Santo hubiese hecho eso, nosotros estaríamos ya en el infierno. ¿Pero qué hizo el Espíritu Santo? Él se derramó en Pentecostés. El Espíritu Santo ahora está aquí entre nosotros. ¿Y qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo? Él dice que está dando convicción. A usted le está dando convicción ahorita de sus pecados, del juicio, de la justicia que hay en Dios. Él está obrando ahorita a través de la palabra. Y dice la Escritura, el Espíritu de verdad, Él nos va a guiar a toda verdad. Hay muchos espíritus en este tiempo.
Hay muchos espíritus en este tiempo, pero la Escritura nos dice claramente, el apóstol Juan lo dice, que nosotros debemos de probar los espíritus, a ver si realmente son del Espíritu de Cristo. Amén. Entonces, esta es la forma en cómo Dios toma la iniciativa para salvarnos. Ahora, cuando nosotros vemos que tenemos un templo, una escuelita, cuando tenemos un salón, cuando nosotros tenemos personas que pueden sentarse en estas sillas, cuando nosotros tenemos una predicación, una Biblia, cuando por la gracia de Dios hay hermanos que pueden predicar el evangelio no para sacarle el dinero a las personas, no para vanagloria, no para querer exaltarse, no para querer obtener algo de parte de ustedes, sino que tienen un propósito, y este es glorificar a Cristo. Cuando se despojan de las cosas y lo hacen en amor y les predican la verdad y no la mentira, cuando les dan un evangelio que no es adulterado, sino es un verdadero evangelio, entonces ese es el amor de Dios. Eso quiere decir, hoy a mí eso me demuestra que Dios está buscándolo. Que Dios lo trajo hoy a usted aquí para que escuchara este mensaje, esta palabra con un propósito, que usted reconozca el gran amor que Dios tiene por el perdido. Y que si usted está perdido, Dios hoy lo está buscando. Dios hoy la está buscando con un propósito, no para condenar, sino para salvar. Y luego entonces vamos a ver el gozo que hay en Dios cuando encuentra al perdido. Versículos 5, 6 y 7 dice: y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gócense conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Así hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y luego el versículo 9 y 10 dice: y cuando la encuentra, esta es la moneda, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gócense conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Si nosotros nos vamos a Hebreos 12:2, miren lo que dice el autor de Hebreos acerca del Señor Jesucristo. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Había algo que Jesús sabía y conocía. Él conocía algo y él tenía la confianza. Él conocía la escritura del Antiguo Testamento. Él sabía las promesas de Dios y él tenía el Espíritu Santo. Tenía el espíritu de profecía, así como Jesús hecho hombre. Pero cuando él estaba en la cruz, oigan bien esto, Jesús pudo haber tomado la decisión y en la misma cruz decir: hasta aquí nomás, yo no voy a ser clavado, no me claven, desisto, que se pierdan. Él pudo haber dicho eso, él pudo haberlo hecho, pero Jesús nos amó y nos amó hasta el final. Amén. Y había algo delante del Señor Jesús cuando estaba en Getsemaní, mientras él estaba orando, había algo delante de él. ¿Saben qué era? El gozo puesto delante de él. Se imaginó Cristo glorificado al lado de su Padre, con un millares, centenares de ángeles. Pero ¿saben a quién vio Cristo también? A los santos redimidos por su sangre. Amén. Estos santos redimidos por su sangre son aquellas personas que creen en el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Todos aquellos que hoy escuchan la voz de Cristo, que escuchan la voz del pastor, del gran pastor, y dice la Escritura: mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué cosa?
y me siguen. Aquellos que siguen al gran pastor, todos aquellos son los santos redimidos. Y ese gozo fue puesto delante del Señor. Y por eso es que hay tanto gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Hay tanto gozo en Dios, hay tanto gozo en el Hijo, en el Espíritu, en los ángeles y en la iglesia. ¿Por qué razón? Porque este es el propósito que tiene Dios. Isaías 53:11 nos dice que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Él iba a ver el fruto de la aflicción de su alma. Aunque en la cruz iba a haber mucha aflicción, sin embargo, el Señor Jesucristo iba a ver el fruto de esa aflicción. ¿Y cuál es el fruto? La salvación de nuestras almas. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero para eso Él tenía que ir a la cruz. Amén. Ahora, vamos a entrar a la ilustración. Hemos aprendido estos principios. Los principios que hemos aprendido es que un pecador está muerto en sus delitos y pecados, por lo tanto está perdido. De que Dios ama tanto a las personas que sale a la búsqueda de aquel que está perdido, del pecador perdido. Y ese es Dios, que hoy está buscando entre nosotros a alguna persona que aún no se ha vuelto a Él en arrepentimiento y fe. Pero además de eso vemos de que cuando Dios hace eso hay un gozo. Y lo vamos a ver descrito en la parábola del hijo pródigo. Vamos al versículo 11. ¿Qué encontramos en esta parábola del hijo pródigo? Vamos a ir, no vamos a profundizar tanto, pero vamos a ir versículo a versículo. Miren, en el versículo 11 dice la Escritura, otra parábola. También el Señor Jesucristo dijo, un hombre tenía 2 hijos. Aquí nosotros vemos a ese hombre que es Dios. Dios el creador de todos los seres humanos. Aquí tenemos a Dios reflejado como el Dios y Padre de los gentiles y de los judíos. Un hombre tenía, dice, 2 hijos, toda la descendencia de Adán. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Miren aquí, hay un carácter distinto entre todos los hijos de Dios. Tenemos carácter distinto, porque uno de ellos, el menor es el hijo pródigo, el hijo que se va y que se pierde. Este tiene un carácter y él dice, ya no quiero estar en la casa de mi padre. Ya no quiero estar bajo el gobierno de mi padre. Él me dice que si estoy bajo su techo, tengo que obedecer sus reglas. Por lo tanto, ya no me interesan las reglas de mi padre. Le voy a pedir mi herencia y me voy a largar. Me voy a ir de mi padre. Ya no quiero su bondad ni su benevolencia. ¿Por qué? Porque no me gusta la forma en cómo él gobierna. Entonces, aquí tenemos reflejado en el hijo menor a las personas perdidas, a los pecadores que se han ido tras el pecado, tras el mundo, y se han perdido porque han dejado ese gobierno de Dios y han querido ser sus propios jefes, sus propios gobernadores. Y luego dice, en el versículo 12 ahí vemos que este hijo menor en realidad tiene una mala actitud, porque le dice, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿En qué momento? Yo no me quiero imaginar decirle eso a mi mamá o a mi papá y decirle, mira, mamá, mira, papá, te voy a decir algo, no me interesa la herencia para un futuro, dámela ahorita mismo, yo voy a hacer con eso lo que yo quiera. Eso es una falta de respeto. Este hijo menor tuvo una gran falta de respeto hacia su padre en realidad. Es una gran demanda la que le está haciendo y él está pensando solo en lo presente. Y aquí está el problema. Él solo está pensando en lo material, en lo presente, pero él no está pensando en las cosas futuras. Así nosotros podemos hacer. Si nosotros queremos solamente gastar el dinero, gastar nuestra fuerza, nuestra juventud, lo que nos resta solamente para lo terrenal, para lo mundano, recuerde una cosa, esto es temporal. Y así como al hijo pródigo se le fue esto tan rápido, todo ese dinero y toda la herencia se le fue tan rápido, así, créanme, las enfermedades vendrán, así las dolencias vendrán y así la pobreza podrá venir. Y cuando no tenga que comer y cuando tenga que gastarse
tanta cantidad de dinero por una enfermedad y tenga que empeñar una casa, que tenga que hacer esto, tenga que vender lo otro, ahí va a ver realmente que nosotros debemos de pensar en lo eterno, en el futuro y no solamente en lo presente. Pero este hombre no quería estar bajo el gobierno de su padre, quería hacer su propia voluntad. ¿Y cuál fue la respuesta del padre? ¿Le reprochó? Fue una respuesta bondadosa. Fue una respuesta sabia. ¿Saben por qué? Porque el padre, en este caso, él sabía de que cuando él se fuera, le iba a ir mal en el mundo. Por eso nosotros a veces nos damos cuenta cuando un pecador, cuando una persona viene a la iglesia, cuando Dios trata profundamente con esa persona, cuando Dios le da convicciones verdaderas, y esa persona luego se retrocede, esa persona luego comienza a jugar con el pecado, con el mundo, se vuelve a entrometer en las cosas de este mundo. Entonces nosotros ya sabemos una cosa, le va a ir mal. Y lo sabemos porque la Escritura lo dice, amén, y lo sabemos porque la experiencia lo dice también. Mis queridas personas, no hay uno que nosotros hayamos visto que se va al mundo y que le vaya bien. Porque pierde el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque la gracia de Dios que estaba con esa persona ahora le dice, andate, andase lo que vos querrás. Y nuestra esperanza es que una vez que dé la gran vuelta en este mundo, que el mundo le dio una revolcada tan grande, que tal vez venga como este hijo pródigo y venga arrepentido a pedirle perdón a Dios. No a los hombres, sino a Dios, para que Dios perdone sus pecados y nosotros podamos juntamente con el Padre correr a abrazarlo. Amén. Pero entonces es importante estar pensando en eso. La manera en cómo este padre respondió fue una forma sabia. En el versículo 13 dice, no muchos días después, oigan, aquí está la historia, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Miren, no se quedó ahí cerca, se fue lejos de su padre. Y allí desperdició sus bienes viviendo como perdidamente. Esta es la manera en cómo el hijo manejó las cosas, manejó su herencia, malgastó lo que se le había dado, desperdició sus talentos. Oigan, ¿qué creen que Dios quiere que nosotros, cuando yo veo a algún joven, aquí hay jóvenes, yo ya tengo 40, ya no soy tan joven ni tan viejo, aquí hay jóvenes, y cuando nosotros vemos el potencial que ellos tienen, ¿qué pensamos nosotros? ¿Cuál es la intención que Dios tiene en darle a un joven su fuerza? ¿Qué dice la Escritura? Es para glorificarle. ¿Amén? Cuando vemos a una persona que tiene un don para cantar o un don para entonar cantos o para instrumentos, ¿qué nosotros vemos? Hay un talento que Dios le dio, pero esto sería bueno para el servicio de Dios. Cuando vemos a una persona que Dios le da el don de la inteligencia y que esa persona es inteligente, esa persona es sabia, etcétera, ¿cuál es el propósito de eso? Que se vaya a un laboratorio científico a hacer más investigaciones. Muchos científicos hay ya, muchos médicos hay ya, muchos profesionales en este mundo hay ya, pero lo que se quiere es que se glorifique a Dios con esos talentos. Que las cosas que nosotros hemos recibido las pongamos por obra para el reino de Dios y glorificar a Dios. ¿Amén? Pero ¿qué hace el hijo pródigo? Agarra todo lo que Dios le dio, lo que su padre le dio, ¿y qué es lo que hace? Lo malgasta. Y entonces pasan 40 años y a los 40 años regresa a buscar a Dios con diabetes, con hipertensión, con cardiopatía, posiblemente con un accidente, con una enfermedad en el hígado porque ya tomó mucho licor, con enfermedades pulmonares porque ya fumó demasiado, etcétera. ¿Qué le está dando a Dios? Las obras. Y entonces eso es lo que pasa con el hijo pródigo, y es importante que nosotros escuchemos esto. El tiempo, el dinero, la fuerza física, la inteligencia que Dios nos da, tiene una razón y es para glorificar a Dios. Pero ¿qué pasó? Dice, se aparta, se fue de la casa de su padre y se fue muy lejos. ¿A dónde? Se fue al mundo. Nuestra casa en realidad no está en este mundo. ¿Dónde está la casa del cristiano? Está en el cielo, una morada celestial, que todavía no estamos ahí físicamente, pero nuestra mente sí está ahí, nuestro espíritu está con el Espíritu de Cristo. Y nosotros aguardamos el día para poder ir allí. Sin embargo, esta persona se fue muy lejos de esa morada celestial. ¿Y a dónde se fue?
al mundo. ¿Y qué encontró en el mundo? Vamos a leer el versículo 14 en adelante. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba, oigan la necesidad, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Las algarrobas es la comida que se le daba para los cerdos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasó acá? Las circunstancias de la vida cambiaron rápidamente y drásticamente. Cuando tenemos salud, cuando tenemos dinero, cuando tenemos juventud, cuando tenemos fuerza, nosotros queremos utilizarlas para nosotros mismos. Sin embargo, cuando viene una circunstancia a nuestra vida, cuando viene una enfermedad, cuando viene pérdida del trabajo, cuando viene pobreza, cuando viene hambre, cuando viene miseria, cuando viene un terremoto, cuando viene una pandemia como el COVID, cuando vienen guerras, entonces ahí las personas comienzan a querer despertarse. ¡Ay, Señor, ayúdanos! Ahora sí te queremos buscar, y las iglesias se llenan buscando a Dios hasta que vienen las circunstancias de la vida. Pero ¿acaso no es mejor buscar a Dios en cuanto nosotros podemos encontrarlo con nuestra fuerza? Amén. Entonces, sin embargo, en este momento vino la circunstancia, y las circunstancias le dieron una gran necesidad, y aquí es donde se da el punto. Esta persona aquí se encontró perdida. Ahí ya estaba en una condición perdida. Veamos el versículo 24 y el versículo 32. Versículo 24 dice: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y en el versículo 32 dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El hijo pródigo llegó a un momento de su vida donde estaba categóricamente muerto para toda su familia, y estaba muerto espiritualmente. Y esa persona no solamente estaba muerta, sino que estaba como perdida, porque estaba en el mundo y estaba completamente perdido. Y es ahí donde viene el retorno. Vean ahora el retorno en el versículo 17. Aquí es donde se hace interesante lo que es un verdadero arrepentimiento. Vamos a entender a través de esta ilustración, de esta historia, vamos a entender un verdadero arrepentimiento. Versículo 17 dice: y volviendo en sí, oigan, parece que estaba loco, que había perdido el juicio. Dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Qué sucedió? Aquí está el retorno, el regreso del hijo pródigo al padre. Y la primera señal es que él comienza a razonar. La condición por la que él se comienza a volver al padre, ¿cuál es? Porque ya estaba perdido, porque estaba en una miseria, porque había aflicción en su vida. Entonces, una vez que está afligido, ahí sí comienza a buscar a Dios. Y lo primero que comienza a hacer es a razonar. Comienza a considerar dentro de sí mismo. Este es el primer punto que debe suceder en su vida. Mire, usted ha profesado estar en una religión. Como dijimos antes, cualquier religión, cualquier denominación, usted pasó en esa religión durante mucho tiempo de su vida. Pero aquí es donde usted comienza a tener esto que dijimos, el punto de inflexión en su vida, el punto de cambio en su vida. Y lo primero que usted tuvo que hacer es detenerse en el camino. Y se detiene en el camino y comienza a pensar y comienza a razonar. No comienza a hablar con la gente, sino que comienza a hablar con usted mismo, con usted misma. Y comienza a decir dentro de sí, así como dijo el hijo pródigo. Y volviendo en sí dijo, comenzó a razonar consigo mismo. Esto es lo primero que hacemos, razonamos acerca de nuestra vida. Nos detenemos y decimos, ¿qué he hecho bien? ¿Qué he hecho mal? ¿Cómo me ha ido? ¿Cómo me va?
¿Cómo está mi relación con mis familiares? ¿Cómo está mi relación con mis vecinos? ¿Cómo está mi relación con las personas? Y entonces comenzamos a meditar al respecto de esto. Lo siguiente es determinar lo que se va a hacer. Y esto es lo que leemos en el versículo 18. Lo primero es que comenzó a pensar, oye, dentro de mí, en la casa de mi padre hay abundancia de pan, y yo en esta miseria, yo aquí pereciendo de hambre, y allá hay tanto pan. Y luego dice, me voy a levantar y voy a ir a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No se lo ha dicho. Él está pensando, él está razonando, él está meditando, él está determinando las palabras que le va a decir. Ok, hice las cosas mal con mi papá, hice las cosas mal con Dios. Entonces, me ha ido mal en mi vida. Voy a poner un alto en mi vida y voy a razonar. Pero ¿qué le puedo decir a Dios cuando regrese a Él? ¿Qué le puedo decir? Y entonces él razona y dice, voy a levantarme, voy a ir donde Él, le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En la parábola quiere decir, he pecado contra Dios y he pecado contra ti, porque este es el padre del hijo pródigo en la parábola, ¿verdad? Entonces, en este momento comienza a razonar, y estas son las señales del verdadero arrepentimiento. Se determinó y hace una resolución. ¿Y qué es lo que va a hacer? En el arrepentimiento verdadero, leemos luego en el versículo 19 lo que le va a decir. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Ahí entra lo siguiente, confesión de pecados. Entonces, cuando nosotros hemos hecho lo malo delante de Dios, Dios sabe todo, Dios pesa nuestros corazones, Dios conoce todo lo que hemos hecho en lo secreto, y Él lleva cuantificado todo. La única manera en cómo se puede borrar completa y absolutamente todo pecado que nosotros hemos cometido en nuestra vida, ¿cómo es? Confesándoselos a Dios y apartándonos de Él. Amén. Y por medio de la sangre de Cristo Jesús, nuestros pecados son perdonados. Y eso es que nuestros pecados son borrados. Aquí es donde vimos ese punto de la vida donde hay un borrón y cuenta nueva. Aquí es donde nacemos de nuevo, donde la persona comienza una nueva vida. Y entonces, luego reconoce la gravedad del pecado. Cuando él dice pecado contra Dios, contra el cielo. Cuando nosotros creemos de que no le hacemos daño a Dios, nosotros pecamos, pero creemos de que Dios se congracia con nuestro pecado. Hemos dicho estos ejemplos. Algunas personas incluso le oran a Dios para que Dios les ayude a pecar. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? Ay, Señor, te doy gracias porque como me robé esos $100, nadie se dio cuenta. Gracias por tapar la cámara y no descubrieron que fui yo. ¿Se imaginan qué terrible eso? ¿Qué engaño? Entonces, es importante que nosotros consideremos de que la gravedad de nuestro pecado es contra Dios y que Dios nos está viendo todo lo que hacemos. Por lo tanto, reconoce he pecado contra el cielo y contra ti. Reconoce su posición. ¿Cuál es su posición? De humildad. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Después de haber hecho todas las cosas malas, se siente indigno. Y dice, Señor, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. No importa, pero por favor, permíteme, perdóname, porque realmente he hecho las cosas mal. Entonces, esa posición es una posición de humildad. Si usted quiere ir con un corazón soberbio delante de Dios a sacarle todas sus buenas obras, yo le voy a dar el consejo, no lo haga. No puede ir donde Dios. Es que, Señor, yo diezmo, yo ofrendo. Señor, yo me bauticé. Señor, yo he sido religioso toda mi vida. Señor, yo predico, yo me sé la Biblia, yo sé griego, yo sé hebreo. Vaya de esa manera donde el Señor, y sabe que el Señor realmente lo va a tener que humillar en verdad. Tiene que ser como el publicano. Oh Señor, sé propicio a mí, un pecador, Señor. Sé propicio a mí que he hecho las cosas mal, Señor, que quiero hacerlas bien, pero no encuentro la manera cómo hacerlas, Señor. Ten misericordia de mí. Pero luego veamos en el versículo 20, y aquí está la gran diferencia. Oigan, acá tienen que poner mucha atención. ¿Qué dice el versículo 20? Y levantándose, vino a su padre. Oigan, hay una diferencia entre un verdadero y un falso arrepentimiento.
El falso arrepentimiento queda en las intenciones. Las intenciones son buenas, pero si las intenciones no se llevan a cabo, no se ejecutan, no sirven para nada. Si nosotros queremos hacer un gran negocio en esta tierra y hacemos el plan y hacemos un diseño en la computadora, hacemos números y todo eso, y pasa un año, pasan 3 años, pasan 20 años y nunca ejecutamos ese plan, yo pregunto, ¿para qué sirvió? Para absolutamente nada. Dice alguien por ahí que el camino al infierno está pavimentado por muchas buenas intenciones. O sea que las personas pueden decir, Señor, yo quiero arrepentirme, Señor, yo quiero volverme, Señor, yo quiero servirte, Señor, yo quiero esa vida en Cristo, yo quiero hacerlo, Señor. El hijo pródigo se quedó allá pensando, sin embargo, hizo algo que marcó la diferencia. ¿Cuál? Se levantó y levantándose vino a su padre. Esta es la gran diferencia. Que las personas ejecuten lo que se han resuelto previamente en su corazón. Si usted en realidad se ha resuelto en entregar su vida a Dios, y usted pasa un domingo, 2 domingos, 3 domingos, y el próximo año le preguntamos, ¿ya te entregaste a Dios? Y sigue, la sigo pensando, entonces nunca se ha arrepentido, nunca se ha vuelto de todo corazón. Amén. Pero el verdadero arrepentimiento conlleva la acción, la ejecución de ese plan. Y eso es lo que Dios quiere al final. Porque un arrepentido realmente lo demuestra por sus frutos. Aún un niño, un jovencito, dice el proverbio, se reconoce por las cosas que hace. Y el Señor dice claramente, por sus frutos los conoceremos. Si el árbol está dando mal fruto, no puedo esperar yo que sea un buen árbol. Y si el árbol está estéril y no da fruto, está estéril, no da fruto. Necesitamos los frutos. Y entonces vamos terminando. Y luego de esto, entonces, en el versículo 20, ahora vamos a ver la reacción del Padre. Ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento culminó en que él se resolvió. Él pensó, él dijo, voy a arrepentirme, voy a volverme a Dios, no importa, me voy a humillar delante de él, aunque no soy digno, pero le voy a decir que me perdone. Y luego de eso, se levantó y fue donde su padre. Ahora, ¿cuál es la reacción del padre? En el versículo 20 dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ahí está la reacción del padre. El padre, cuando tenía la oveja perdida, ¿qué fue? Fue a buscarla. Con la moneda perdida, ¿qué hizo? Fue a buscarla. Y aquí con el hijo, el padre estaba esperando ansiosamente, como un pastor ansioso, estaba esperando a que su hijo regresara. Estaba esperándolo de largo. ¿Cuándo vendrá mi hijo? ¿Cuándo se volverá? Y cuando lo vio de lejos, el hijo quizá venía diciendo, ¿será que mi padre me va a perdonar? ¿Será que mi padre me va a aceptar? No lo sé. Tal vez se regresaba, tal vez volvía. Pero ¿qué hizo el padre? El padre no lo pensó. El padre en realidad salió al encuentro y con mucho gozo, con mucho amor, con mucha piedad, con mucha misericordia fue y él sobrepasó nuestras expectativas. Lo abrazó, lo besó. Y en ese aspecto lo amó. Mis queridas personas, hemos dicho de que Dios tiene amor por los perdidos. Yo quiero que usted se lleve eso. Si usted está en esta condición y quiere volverse a Dios como Padre, sepa una cosa, y esto se lo garantizo porque la Biblia lo dice, que Dios en su amor va a salir al encuentro de usted. Que Dios en su amor, cuando usted le quiera confesar verbalmente, él ya haber conocido su corazón. Miren lo que dice el siguiente versículo, en el versículo 21. Aunque ya el padre lo había perdonado porque se movió a misericordia, corrió, se echó sobre su cuello, le besó, dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Aunque ya el padre lo había hecho, sin embargo el hijo dijo, no importa, pero te voy a confesar mi pecado, Señor. Te voy a confesar todo lo que he hecho. Te voy a decir mi maldad, Señor. Por favor, perdóname. Y miren la reacción del padre en el versículo 23. La reacción, este es el gozo que Dios tiene. Y traed el becerro, el versículo 22 dice,
Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y sacad el mejor y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y luego dice: y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. ¿Por qué? Versículo 24, con esto vamos finalizando. Versículo 24: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron ¿a qué? A regocijarse. En este caso, ¿qué es lo que hizo el padre? En su gozo le dio un vestido. Queridas personas, ¿qué es el vestido que Dios nos da? Cuando nosotros venimos en nuestros pecados, dice la Escritura que nuestras vestiduras son como trapos de inmundicia. Eso es lo que nosotros le traemos a Dios, trapos de inmundicia. ¿Y qué es lo que Dios nos da a nosotros? Nos quita nuestros trapos, nuestros harapos, y nos viste con vestidura real, con la justicia de Cristo. Amén. Somos revestidos con la justicia de Cristo. Y el anillo, ¿qué quiere decir? No solamente nos reviste con la justicia de Cristo, nos sella con el sello del Espíritu Santo. Amén. Nos da el Espíritu Santo, y ahora el Espíritu Santo mora en el creyente, y este es el sello de nuestra redención. Y el calzado, nos da un calzado. El calzado es el apresto del Evangelio. ¿Para qué? Para que ahora podamos ser útiles a Dios y podamos servirle a Dios, llevando el Evangelio y diseminándola por todas las naciones, sea con nuestro esposo, sea con nuestra esposa, sea con un amigo, sea con una amiga, con un familiar. Pero ahora Dios nos da el calzado del Evangelio para que nosotros prediquemos las buenas nuevas de Jesucristo. Amén. ¿Por qué razón son buenas nuevas? Dijimos: paz para los hombres y buena voluntad de parte de Dios. Porque dice la Escritura que el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Estaba muerto y ahora ha resucitado, ha revivido. Estaba perdido y ahora ha sido hallado. Espiritualmente, todos nosotros, como dijimos, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así es como Dios nos encuentra. Pero en Cristo Jesús somos resucitados y ahora en Cristo tenemos vida y vida eterna. Ahora finalizo con esto. ¿Cuál era la condición para el retorno? Vamos a ir al versículo 7 y al versículo 10 nuevamente. Hay una condición para que esto se dé, y dice: les digo que así habrá más gozo en el cielo. Oigan, pongan atención. Les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y en el versículo 10 dice: así les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que, ¿qué cosa? Que se arrepiente de sus pecados. Esta es la parte que le corresponde a usted. Dios ha hecho todo, ya lo vimos. Dios en amor nos ve en una condición perdida, miserable, espiritualmente hablando. Sin embargo, en su amor Él se mueve a buscarnos a nosotros en nuestra condición perdida. Y en ese amor, Él envió a su Hijo Jesucristo para darnos vidas a nosotros. Amén. Pero hay una cosa que nosotros debemos hacer. Es la que nos corresponde. Él ya hizo toda su parte, pero nos hace falta una parte a nosotros. Es volvernos a Él en arrepentimiento. Nosotros podemos desear mucho, podemos querer mucho hacerlo, pero mientras no nos volvamos, no hacemos nada. Miren, hay una gran diferencia entre una religión falsa y una verdadera. Ambas religiones pueden tener la misma doctrina teológica. Oigan, pueden ser ortodoxas. Ya ustedes saben qué quiere decir ortodoxo. Ortodoxo quiere decir que tengan sana doctrina. Orto, recto, doxia, la doctrina. Tienen sana doctrina en su mente. La única diferencia que va a ser entre una verdadera doctrina, un verdadero cristianismo, ¿cuál va a ser? La ortopraxis.
la práctica, el fruto, la vida. Usted puede profesar ser cristiano, pero si su vida no demuestra su cristianismo, ya nosotros sabemos que su teología es meramente intelectual, mental, cognitiva, pero no es práctica. ¿Y la práctica quién la da? Solo el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo nos puede hacer vivir verdaderamente una vida en gozo cristiano. Amén. Por lo tanto, es importante que usted hoy reflexione acerca de este mensaje. Lo que a usted le corresponde hacer como el hijo pródigo, que es reflexione y considere su vida. Determínese, tome una decisión, y la decisión debe ser volverse a Dios. Piense en el gran amor que Dios tiene para usted y luego ejecute su resolución. Usted puede resolverse, pero no ejecutarla. Lleve a cabo su resolución. ¿Saben por qué? Porque Dios lo está esperando. Dios tiene los brazos abiertos aún el día de hoy, esperándolo para que usted se vuelva a Él con todo el corazón. Voy a finalizar con una breve ilustración, algo rápido. En cierta ocasión había un predicador, un evangelista en el lado de Europa, y este predicador en esa ocasión predicó acerca de el amor de Dios. Y había una persona dentro de la audiencia que se llamaba Ike Miller. Y este Ike Miller era un hombre, un minero. Y era un hombre muy, pero muy malo, perverso, muy rudo. Era borracho, o sea, después de pasar trabajando se iba a la cantina y después se iba a su casa y maltrataba mucho a su esposa y maltrataba mucho a sus hijos. Tenía una mala fama este hombre. Y entonces, dentro de la iglesia se dan cuenta de que ese señor Miller estaba ahí. Y fueron donde el predicador, el evangelista, y le dicen: Señor, fíjese que está el señor Miller aquí entre nosotros y nosotros estamos orando, hemos orado para que se convierta a Dios. Por favor, dé su corazón para predicar a Cristo y que entienda que el mensaje llegue a su corazón. Y el mensaje era el amor de Dios. Y entonces al finalizar el mensaje, el señor Miller solamente se levantó y se fue. Y entonces en la congregación, muy triste, las personas que estaban orando fueron donde este predicador y le dijeron: oh, fíjese que el mensaje fue inefectivo. No hizo ningún ejemplo, no vimos ninguna lágrima. Simplemente él se fue, salió al terminar el mensaje y ya ni siquiera se quedó. Y bueno, y entonces se quedaron desilusionados. Pero más tarde se dan cuenta de algo. ¿Qué pasó? Que este Ike Miller se fue directo a su casa. Y al irse directamente a su casa fue y abrazó a su esposa. Y al abrazar a su esposa le comenzó a pedir perdón a ella. Y se comenzó a quebrantar delante de ella. Y llamó a sus hijos: hijitos, vengan, vengan, tengo algo que decirles. Y comenzó a pedirles perdón por todo el maltrato que le había hecho. Y después de eso solamente le dijo: nos vamos a poner de rodillas y vamos a hacer una oración. E hizo una breve oración que le había enseñado su mamá cuando él estaba un pequeñito. Y la oración decía así: oh amoroso Jesús, manso y humilde, mira a este pequeño niño, perdona mi sencillez, permíteme volverme a ti. En ese momento, Cristo había encontrado a una oveja perdida, a una oveja perdida, a una moneda perdida y a un hijo pródigo que había vuelto a su padre. Amado Padre, queremos darte muchas gracias, Señor, por ese gran amor que tienes, Señor. Tu amor es muy grande, Señor. Y la verdad, Dios, que no podemos comprenderlo por nuestra fuerza, Señor. Tienes que ayudarnos por el Espíritu Santo, Dios, para entender tu mensaje, para entender tu amor, Señor. La manera como te has realmente esmerado en amarnos tanto, Señor. Cómo nos has bendecido, Señor. Aquí hay jóvenes, Señor, quizá de muy corta edad, pero hay personas también mayores, Señor, intermedios. Dios mío santo, y cada uno de nosotros podemos testificar de toda tu ayuda, Señor. Cómo nos has ayudado, Señor, en enfermedades, en situaciones económicas, Dios.
en situaciones familiares, Señor. Cómo nos has ayudado mucho, Dios. Cada día, cada momento, cada instante, Señor. Hemos estado, Dios, vivos por tu pura misericordia, Señor. Pero ahora, Padre, que haya uno entre nosotros, Padre, que reconozca, Señor, que ha hecho las cosas mal delante de ti, Señor. Que hoy sepa, Dios, por tu palabra, que tú eres un Dios amoroso que ha salido al encuentro de él, que ha salido al encuentro de ella, Señor. No para condenarle, Señor, sino para traerle, para que se vuelva en arrepentimiento, Señor. Padre, por favor, bendito Dios, te rogamos en el nombre de Jesús que tu palabra, Señor, sea también efectiva. Sea esa palabra eficaz, Dios, en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga.